Muy bien, recordamos que estamos en el ejercicio 3 de la guía 3 de resistencia a materiales, donde tenemos una estructura con un apoyo fijo en A y un apoyo tipo rodillo en B, que en el punto C tiene la aplicación de dos fuerzas externas, una hacia abajo de 5 kilopondios y una hacia el lado de 2 kilopondios. Como estamos en un apoyo tipo rodillo, tenemos solamente una reacción, que la llamaremos B. Y acá, como estamos en un apoyo fijo, tenemos dos reacciones, una vertical y una reacción horizontal. Entonces, como todos los problemas de este tipo, se hace con un diagrama cuerpo libre en el todo. Este es el diagrama cuerpo libre en el todo y debe cumplir la ecuación de estática. Sumatoria de fuerzas es igual a cero. Entonces, sumatoria de fuerzas en X es igual a cero. ¿Qué es lo que tenemos X? Bueno, tomando el sistema de referencia X e Y, para sellar los positivos y sacar los negativos, ¿qué es lo que tenemos en X? Tenemos los 2 kilopondios, que la fuerza externa aplicada en C, positiva, según nuestro sistema de referencia, menos la componente horizontal del apoyo fijo, tiene que ser igual a cero. Entonces, de esta ecuación se explica que la reacción horizontal del apoyo fijo es igual a 2 kilopondios. Ahora vamos con sumatoria de fuerzas en I, debe ser igual a cero. ¿Qué es lo que tenemos en I? Bueno, tenemos la reacción vertical del apoyo fijo, positivo según nuestro sistema de referencia. Tenemos el apoyo tipo rodillo y tenemos los 5 kilopondios de la fuerza externa igual a cero. Ya, tenemos una ecuación y dos incógnitas. Entonces debemos recurrir a una ecuación auxiliar de estática, la que es llamada la sumatoria de los momentos igual a cero. En algún punto del espacio la sumatoria de momentos tiene que ser igual a cero, porque esta estructura está estática. Debe cumplir las tres ecuaciones de estática. Sumatoria de fuerza igual a cero, sumatoria de momento igual a cero. Bueno, son dos. Ya. Entonces, por, por comodidad siempre se momenta donde tiene el mayor número de incógnitas. En este caso sería en el apoyo fijo. Sumatoria de momentos en el punto A igual a cero. Y se escoge un signo. Vamos a escoger arbitrariamente el signo anterior como positivo. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, las reacciones en el mismo punto no hacen momento, no ejerce momento. Recordad que aquí tenemos una distancia de 6 pies. Entonces, estamos en A. Vamos hacia donde está B y tenemos una fuerza que empuja hacia arriba. O sea, el momento que ejerce B va a ser positivo respecto a nuestro, nuestro sistema de referencia. Entonces va a ser positivo y va a ser la distancia por la fuerza. Ahora, este 5 kips, allí no se puede ver muy bien dónde estamos aumentando. Así que vamos a proyectarlo hacia abajo y aquí estarían los 5 kiloponios. Es lo mismo, que actúe aquí, que actúe acá, va a ser lo mismo. Se hacen proyecciones para facilitar el cálculo de momentos. Y tenemos que esta distancia es 8 feet según los datos del problema. Ahora vamos a ver qué signo tiene. Estoy parado en A y voy hacia donde está el 5. Voy y la fuerza del 5 me está empujando hacia abajo. Entonces va a tender a girar así la estructura. Entonces, por nuestro convenio de signo, eso va a ser negativo, porque va en sentido horario. Menos la distancia, que sería 14, por la fuerza, que sería 5. Yo personalmente la unidad de medida las pongo al final, porque los feet con los feet se van a cancelar, los kips también, así que las pongo al final. Nos queda ese 2 de ahí, que ahí no se puede evidenciar bien dónde está, cómo está haciendo su ecuación de momento. Entonces hacemos una proyección
que sería lo mismo que tenerlo aquí, 2 kips. Y esta distancia es 7 feet según los datos del problema. Entonces estamos parados en A. Vamos hacia donde están los kips y la fuerza va hacia allá. Va a tender a empujarme la mano así. Entonces este va a ejercer un momento negativo según nuestro convenio de signo. Va a ser negativo menos distancia son 7 por la fuerza que serían 2, igual a 0. Si despejamos, B sería igual a 14 kips. Y volviendo a las ecuaciones de arriba, si reemplazamos, entonces ahí sería igual a menos 9 kips. Entonces tenemos las reacciones en cada apoyo. Hicimos el diagrama de cuerpo libre en el todo, pero el problema nos pide calcular la fuerza interna. Entonces para eso usaremos el método de los nodos para calcular cada fuerza interna. Recordar bien estos valores. Vamos a empezar con el método de los nodos. Ya. Vamos a empezar en el nodo A. ¿Qué es lo que tenemos en A? Según la figura inicial, teníamos una fuerza hacia arriba, a I, una fuerza hacia acá, a X, y arbitrariamente uno arbitrariamente le pone el signo dependiendo si la fuerza tensiona o compresiona. Pues esto es arbitrario el signo. Yo le puse que va hacia abajo. Una fuerza que viene desde A a C, con una pendiente de 7 a 14. Y hacia el otro lado va una fuerza desde A hacia B. En el nodo también se debe cumplir las ecuaciones de equilibrio, porque el nodo no se está moviendo para ningún lado, está en equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este equilibrio? Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. ¿Qué es lo que tenemos en el eje Y? A sub I menos la componente vertical de esa fuerza C. Que la componente vertical, tenemos un triangulito, ¿verdad? Tomamos un ángulo teta. Este lado mide 7, este lado mide 14 y este lado vendría 7 raíz de 5. Entonces el seno de teta sería cateto opuesto sobre hipotenusa. 7 sobre 7 raíz de 5 sobre 7 raíz de 5. Y del mismo modo, el coseno de teta sería 14 sobre 7 raíz de 5. Entonces, la componente vertical va hacia abajo por el signo de la flecha. Como la flecha va hacia acá, su componente vertical iría hacia abajo y su componente horizontal iría hacia allá. Verticalmente tenemos, aquí está el ángulo teta. Sería FAC por el seno de teta, porque está opuesto, fuerza AC por el seno de teta. Pero el seno de teta ya dijimos que 7 sobre 7 raíz de 5 igual a 0. Entonces digamos que la fuerza AC sería igual a sub I por la raíz de 5. Que si reemplazamos a sub I, o dejémoslo, sí, dejémoslo así. Ah, no, da menos 20,125. Menos 20,125. La fuerza C. Ahora vamos con sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Qué es lo que tenemos en X? Tenemos menos AX más la fuerza que va desde A a B, menos, porque recordemos que la componente horizontal va hacia acá, fuerza AC por la parte del coseno, que es 14 sobre 7 raíz de 5 igual a 0.
Como fuerza C la tenemos que vale menos 20,125, haciendo el despeje llegamos que la fuerza de A a B sería igual a menos 16 kilopondios. ¿Qué significa que sea menos 16 kilopondios? Que nosotros suponemos que la fuerza va hacia allá, pero solamente cambia el signo que iba hacia el otro lado. Ya, ahora terminamos un nodo, vamos a calcular el otro. Vamos a ir al nodo B. ¿Qué es lo que tenemos en B? Tenemos la reacción del rodillo, tenemos una fuerza entre B y C, que arbitrariamente yo la puse allá, fuerza BC con una pendiente de 7 a 8, y tenemos una fuerza AB. Lo que es importante de AB, recordar que cuando estamos en el nodo A, nos pusimos que la fuerza B iba hacia allá, fuerza AB. Pusimos que la fuerza B sale del nodo. Cuando nos cambiamos de nodo, hay que tener lo mismo. La fuerza tiene que conservar su naturaleza de un nodo a otro. Entonces, si acá en el A pusimos que la fuerza B sale del nodo, entonces acá también debe salir del nodo. Fuerza AB. Este es un error común cuando uno hace el método de los nodos. Que uno de pasar de un nodo a otro le cambia el sentido a la fuerza. Y después conserva el valor. Y da todo mal. Repito, si del nodo A supusimos que la fuerza B salía del nodo, entonces cuando lleguemos al nodo B, la fuerza debe ser lo mismo. Porque comparten el mismo miembro. En este caso, internamente el miembro que comparten está tensionando. Y el miembro tiene que tensionar tanto acá como acá. El nodo, esta es la fuerza que hace el nodo. El nodo comprime y por tercera ley de Newton, que cada acción tiene su reacción, el miembro tensiona. Por lo tanto, aquí también el miembro tiene que tensionar. Entonces el nodo lo impide y tiene que ir hacia el otro lado. Que no se les olvide eso. Conservar la fuerza al cambiar de nodo. Entonces eso tenemos en el nodo B. ¿Qué es lo que vamos a llegar al nodo B? Lo mismo, se debe cumplir la ecuación estática. Sumatoria de fuerza en X es igual a 0. ¿Qué es lo que tenemos en X? Menos fuerza AB. Como esta componente la pusimos hacia arriba, su componente horizontal tiene que ser positiva porque va hacia allá. Entonces, más fuerza BC por, como es la componente horizontal, tiene que estar este 8 acá sobre la hipotenusa. Que la hipotenusa es raíz de 113 sobre la raíz de 113 igual a 0. Esto es lo mismo que pusiéramos un ángulo θ acá auxiliar, pero es más rápido verlo con el triangulito de fuerza. Que fuerza BC vale hipotenusa, entonces su componente horizontal sería el cateto horizontal dividido en la hipotenusa. Entonces, si despejamos, fuerza BC sería igual a fuerza AB por la raíz de 113 dividido en 8. Entonces la fuerza BC sería igual a a ver, ¿dónde está? Menos 21,26. Sería menos 16 kips por raíz de 113 dividido en 8 menos 113 dividido en 8 por 16
21,26 kips. Y si hacemos el diagrama cuerpo libre en X, reemplazando FBC, se cumple. Todo cierra. Entonces calculamos las fuerzas en los nodos. En los nodos, repito, estamos calculando la fuerza en los nodos. Entonces, la fuerza BC, nosotros supusimos que en el nodo tensionaba, o sea, en el miembro comprime, porque es lo contrario. Si en el nodo quiere tensionar, el miembro quiere, o sea, el nodo quiere contraer, porque va hacia allá. El miembro que subtiende al nodo quiere estirarse, porque quiere hacer lo contrario, por acción y reacción. Entonces acá supusimos que fuerza BC formaba una tensión al miembro, nos dio con signo contrario, entonces el miembro BC va a comprimirse. Repito, internamente el miembro va a ser lo contrario de la fuerza del nodo, porque se opone al nodo. Entonces vamos a calcular, ahora que tenemos todos las fuerzas en los nodos, podemos calcular las fuerzas en los miembros, que es lo contrario. Entonces, voy a buscar el borrador. Entonces vamos a borrar, ya que tenemos todas las fuerzas, podemos calcular cada esfuerzo. El esfuerzo en el miembro B va a ser la fuerza en el miembro B sobre el área entre A y B. Bueno, el área es un área común, porque todos los miembros están hechos con las mismas dimensiones, que era un aluminio con diámetro exterior 4 pulgadas y diámetro interior 3.548. 548. Ya. Entonces, AB, la fuerza interna B eran 16 kips, ¿verdad? La fuerza interna que sacamos entre el miembro y B, recordad que aquí estaba el A, y nos daba fuerza AB, hacia allá, ¿verdad? Nosotros pusimos, y esto nos dio menos 16 kips. Entonces, esto es lo mismo que fuera la fuerza hacia acá con 16 kips. Esta es la fuerza AB. Pero recordamos que nosotros estamos sacando la fuerza en el nodo. Y lo que nos preguntan es la fuerza del miembro. Entonces, la fuerza, el nodo va a tender a estirar el miembro. Entonces, el miembro va a tender a contraerse. O sea, la fuerza interna del miembro es de contracción. Entonces, aquí serían 16 kips sobre el área, que el área al calcular el área, debe dar 2,67 pulgada cuadrada, y eso da un esfuerzo de 5.97 KSI, y la naturaleza que tiene, compresión. Repito, esto es lo que hace el nodo va a tender a estirar hacia acá, va a tender a traer al miembro. Supongamos que el lápiz es el miembro, el nodo va a tender a tirarlo hacia acá, pero el lápiz quiere hacer lo contrario, quiere irse hacia allá. O sea, internamente el lápiz se quiere juntar como se ve en el dibujo. Y esto tiene naturaleza compresora. Ya, vamos a seguir con el siguiente esfuerzo. Esfuerzo entre A y C, aquí va a ser igual a la fuerza interna del miembro C sobre el área, que es la misma para todos.
¿Y eso cuánto era? La fuerza sacamos que era 20.125 kips sobre el área común, que es 2.67 inch cuadrados. Y esto me da un resultado de 7.51 KSI. Vamos a determinar la naturaleza. Otra vez estábamos en A. Y la fuerza, cuando estábamos en A, supusimos que venía hacia abajo. Fuerza C. Y al calcularlo, nos dio lo contrario. Nos dio que la fuerza iba hacia el otro lado. Entonces, en A, la fuerza nos dio que iba hacia allá. Esta es la fuerza del nodo. El nodo está empujando, el nodo está empujando al miembro. Entonces el miembro está haciendo lo contrario para oponerse al nodo. Por lo tanto, el miembro va a tender a estirarse. Y si se estira, tiene naturaleza de tensión. Y ahora vamos a calcular el último esfuerzo. Voy a borrar acá. ¿Qué sería el esfuerzo en BC, que sería la fuerza BC sobre el área común, que el área 2.67 pulgada cuadrada, y la fuerza en el miembro BC era 21.26 kips. Esto da como resultado 7.93 KSI. Nuevamente, ¿qué naturaleza tiene? Que es, repito, esa es la dificultad de calcular estos tipos de esfuerzos axiales. Ver si tensiona o si compresiona. ¿Qué naturaleza tiene? Estamos en B y C. Recordemos que cuando estábamos en el nodo B, supusimos que la fuerza BC iba hacia allá. BC. Y como dio negativo, entonces realmente lo que hacía fuerza BC venía hacia acá. Esto es lo que llega al nodo. O sea, el nodo intenta tirar al miembro. Este es el miembro, el nodo lo intenta tirar y el miembro va a tender a hacer lo contrario. El miembro, como el nodo lo intenta tirar, el miembro se intenta tirar hacia allá. O sea, internamente se comprime el miembro. Y con eso calculamos los 3 esfuerzos internos en los miembros. Si tienen consulta, repito, me pueden escribir un correo. Bueno, ahora vamos a ir al ejercicio 5 de la guía 3 de esfuerzo cortante, donde tenemos un miembro, ¿verdad? Un miembro donde está pegado por acá y se le aplica una fuerza P, donde es simétrico. Entonces, como es una fuerza P que está tirando, y acá tenemos un pegamento, por lo tanto, aquí va a haber una fuerza que se opone a eso, que se llama B, que también va a estar acá. Por estática tenemos 2B, tiene que ser igual a P. Entonces B tiene que ser igual a P medios. Entonces, la fuerza cortante que hay aquí es igual a P medios, a la carga sobre 2. Entonces, ¿qué más tenemos? Nos dicen que aquí nos preguntan que debe haber un esfuerzo permisible. ¿Qué significa que hay un esfuerzo permisible? Que la carga interna cortante sobre el área de corte tiene que ser menor o igual al esfuerzo permisible que nos dan, que en este caso sería 150 PSI. ¿Verdad? Entonces, si despejamos, el área tiene que ser mayor o igual a B sobre 150 PSI.
Entonces, B vale P medios, y recordar que P valía, según los datos del problema, vale 10.000 libras. Entonces B sería 5.000 libras. Entonces, si despejamos, el área tiene que ser mayor o igual a 5.000 libras sobre 150 psi. El área tiene que ser mayor entonces a 41.67 pulgadas cuadradas. Ahora hay que identificar el área de corte. En estos problemas de fuerza cortante, lo más difícil es identificar el área de corte, donde en este caso es aquí donde se produce el cisalle. Aquí. ¿Cómo se calcula esta área? Recordar que esta es una figura tridimensional, ¿verdad? Y tenemos que el área es igual, sería esta área de corte, que también va por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, sería igual al ancho por el largo. Al ancho por el largo. El área tiene que ser mayor a 41.67, este es un 7, 67 pulgadas cuadradas. Voy a volver hacia arriba, a borrar acá. Entonces tenemos que el ancho por el largo tiene que ser mayor o igual a 41.67 pulgadas cuadradas. El ancho lo da el problema. Me dice que son 6 pulgadas. Por el largo tiene que ser mayor o igual a 41.67 pulgadas cuadradas. Entonces el largo del área de cisalle tiene que ser mayor o igual a 6.944 inch. Ya, si vemos el problema, si vemos la figura completa del problema, vemos que el largo total, o sea, la figura es una placa arriba que la sostiene. La figura es una placa, o sea, son dos placas, la verdad, que tienen 5 pulgadas de separación y es simétrica. Nosotros calculamos solamente una parte, que el largo tiene que ser mayor o igual a 6.944 pulgadas, para que se pueda cumplir que el esfuerzo que produce no supere al dado. Entonces, el largo total sería sumar este largo 2 veces, porque la figura es simétrica. Aquí recomiendo que estén con la guía a mano. Sería los 6.944 este lado, los 6.944 este lado, más la separación de 0.5 pulgadas. Entonces, el L que pide el problema tiene que ser mayor o igual a 6.944 por un lado, más la separación, más lo del otro lado, que sería 6.944. Entonces, el largo mínimo que se requiere, o sea, la placa que se requiere poner, tiene que ser de un largo mínimo de 14.39 pulgadas para asegurar que no se despegue. Ya, ahora vamos a ir al siguiente ejercicio, que es el 6. El ejercicio 6 tenemos una placa. Que, o sea, no tenemos una placa, sino tenemos una conexión de 5 pernos, que está aplicada por una carga P de 265 kN. Entonces, como tenemos 5 pernos, cada perno, o sea, la sumatoria de la fuerza cortante de los 5 pernos tiene que ser igual a P. Entonces, la fuerza cortante en cada perno unitaria tendría que ser igual a la fuerza total dividido los 5 pernos.
y la carga P es 265 kN. Entonces, si los 265 kN dividido los 5 pernos, me da una fuerza cortante por perno de 53 kN por perno. O sea, cada perno tiene una fuerza cortante de 53 kN. Nos preguntan cuál es el diámetro mínimo para asegurar que el esfuerzo cortante interno de cada perno sea menor al permisible. ¿Y cómo se calcula el esfuerzo cortante? El esfuerzo cortante es carga cortante sobre el área de corte. Tiene que ser menor o igual al esfuerzo permisible. ¿Cómo calculamos el área del perno? O sea, bueno, el área de corte. Entonces, si despejamos con el esfuerzo permisible, que son 120 megapascales, el B lo sacamos, que son 53 kilonewton, nos da que el área de corte tiene que ser mayor o igual a 441,67 pulgadas, milímetro cuadrado. Milímetro cuadrado. El área de corte del perno, ¿verdad? El área de corte del perno. O sea, el área de corte en general. Pero tenemos que esta área de corte es por dos lados. Porque recordar que tenemos una placa, aquí va otra placa y el perno está por ambas partes. Aquí va el perno. Entonces el área de corte es la suma de esta área más esta área. O sea, el área de corte sería dos veces el área del cabezal del perno. El área del perno. ¿Y cómo se calcula el área del perno? Que es esta área de aquí, que impide que la placa se mueva. Esta área es pi sobre 4 diámetros cuadrados. Entonces tenemos que esta área esta área la conocemos. Entonces el área del perno tiene que ser mayor o igual a 441,67 milímetros cuadrados sobre 2. Pi sobre 4 diámetro cuadrado tiene que ser mayor o igual a 220,833 milímetros. A 820,33 milímetros. Creo que si despejamos el diámetro, tenemos que el diámetro tiene que ser mayor o igual a 16,77 milímetros. O sea, el diámetro del cabezal del perno tiene que ser mayor a 16,77 milímetros para garantizar que el esfuerzo cortante no sea superior a los 120 megapascales que da de limitante. Repito, si tienen dudas, no duden en escribirme. Ya. Entonces, luego de esto, vamos a pasar a la siguiente guía, que son conceptos de diseño, o la guía 4. Vamos a hacer el ejercicio 1, que dice, se tienen 3 tornillos que sujetan a las placas como se muestra en la figura. La placa 1 tiene un espesor de 18 milímetros. La placa 1 es esa plaquita amarillita que se ve en la figura. Entonces, nos dicen que el esfuerzo último al corte es 320 megapascales y el esfuerzo axial está limitado por 350 megapascales. Determine el diámetro mínimo que debe tener el tornillo para garantizar el factor de seguridad 2.5. Entonces, igual que en el ejercicio anterior,
debemos sacar la fuerza en cada perno. Como tenemos una carga P de 180 kilonewton, tenemos 3 tornillos, o sea, tenemos 3 pernos. Suponemos que acá están los pernos, acá están los pernos, y hacia allá me tira una fuerza de 180 kilonewton. Hacia allá me tira una fuerza de 180 kilonewton. Creo que ahí creo que se ve. Sí. Entonces, la sumatoria de esas 3 fuerzas, o sea, voy a suponer que cada perno me tira con una fuerza B, o sea, te diría 3B, tiene que ser igual a 180 kilonewton, donde B es la fuerza cortante de cada perno. Entonces, digamos que la fuerza cortante de cada perno son 160 kilonewton. La fuerza cortante de cada perno. Ya, recordamos que el esfuerzo cortante permisible es igual al esfuerzo cortante máximo sobre el factor de seguridad. En este caso serían 320 megapascales sobre el factor de seguridad, que es 2.5. Tengo un esfuerzo permisible de 128 megapascales. O sea, el esfuerzo de un pernito no debe superar los 128 megapascales. ¿Y cuál es el esfuerzo de un pernito? La fuerza cortante del pernito sobre su área de corte tiene que ser menor o igual a los 128 megapascales. Pero el área de corte, como les dije, en los ejercicios de fuerza cortante, el área de corte cuesta verla. Cuesta verla. Entonces si despejamos, el área tiene que ser mayor o igual al B que teníamos, que sería 60 kilonewton sobre los 128 megapascales. Ya, ¿de qué depende el área de corte? Recordemos que el área de corte, el área de corte es donde hay cizalle. En este caso, como pueden ver en la figura, el área de corte es la parte tubular del perno, como el área del manto. Pero como tiene 2 placas, sería 2 veces, porque está por este lado y está por el otro. ¿Cómo decirlo de otra manera? El área total, como tenemos 2 placas, igual que en el ejercicio anterior, es 2 veces el área del corte del perno individual. Porque recordad que está por dos lados, hay 2 placas que lo sostienen. Entonces el área sería 2 veces el área del perno cortante mayor o igual a los 60 kilonewton sobre los 128 megapascales. Entonces el área del perno tiene que ser mayor o igual a, paso dividiendo, a 30 kilonewton sobre 128 megapascales. O sea, el área debe ser mayor, el área del perno debe ser mayor o igual a 234,375 milímetros cuadrados. ¿Y de qué se conforma el área del perno? Bueno, el área del perno se conforma por eh, eh, acá está el perno, ¿verdad? Y acá está el cizalle. En esta parte está el cizalle.
Entonces, sería... a ver, ¿cómo decirlo? En esta parte está el cisalle. Si lo vemos de lado del perno, aquí está el perno, sería el área de la cabeza. No sé si se malentiende. A ver. Este es el perno. Y acá me está haciendo el esfuerzo cortante. Acá, en esta parte. O sea, internamente, la cabeza del perno, que es toda esta área igual, se va a tender se quiere mover, se quiere separar la cabeza del perno. O sea, esta sería el área de corte. Por ejemplo, a ver cómo decirlo de otra manera. El área de... supongamos que este es el perno completo. ¿Sí? Esto es mejor verlo así. Suponemos que este es el perno completo y la fuerza va hacia acá. O sea, aquí está haciendo el cisalle, aquí. Aquí va a estar, esto va a tender a separarse. Entonces el área cortante sería el área del cabezal, que sería pi sobre 4 diámetro cuadrado mayor o igual a ese valor, 234,375 milímetros cuadrados. Si despejamos, nos queda que el diámetro tiene que ser mayor o igual a 17,275. Entonces, para garantizar que el perno resista a los 180 kilonewton, debe tener un diámetro mayor a 17,275 milímetros por parte de la fuerza cortante. Y ahora vamos a ver cómo se comporta la fuerza axial. ¿Cómo se comporta la fuerza axial? En este perno tenemos un sigma, creo que no se ve muy bien, ahí está. Tenemos que sigma permisible va a ser igual a sigma máximo sobre el factor de seguridad. Entonces sigma permisible va a ser igual a los 350 megapascales sobre los 2.5, lo que nos da un esfuerzo permisible de 140 megapascales. Y otra vez, la fuerza no cambia, porque internamente los tres pernos se oponen al P, entonces la carga axial sería, o sea, la carga del perno sería igual a 180 kilonewton sobre 3, que sería 60 kilonewton. O sea, tenemos una fuerza axial de 60 kilonewton. Entonces, si reemplazamos, tenemos que la fuerza sobre el área, que es el esfuerzo interno del perno, tiene que ser menor o igual al permisible, 140 megapascales. La fuerza la tenemos, son 60. Si despejamos, nos queda que el área tiene que ser mayor o igual a los 428,571 milímetros. Este es el área transversal. El área transversal. Recordemos que los pernos estaban aquí, estaban los tres, y hacia acá se aplicaba una carga P. Entonces los pernos se van a oponer con una carga P cortante en el caso anterior y en el caso axial con una carga F. Una F y una F. Entonces el área axial sería esta área de aquí. Sería el área del manto, como se conoce. Aquí no hay que hacer distinción de que hay dos placas ni nada de eso. Porque el perno, esta área de acá, esta distancia es el mismo ancho que nos dan, que es el ancho T, de 18 milímetros. Entonces el área se comportaría por el área del manto, que es pi por diámetro por el ancho, tiene que ser mayor o igual a los 428,571 milímetros. Despejando el diámetro, tiene que ser mayor o igual a 23,81 milímetros.
O sea, para garantizar que esta estructura no se mueva, necesitamos un diámetro mínimo de 23.81. Recordar que anteriormente el diámetro mínimo que nos había dado era 17.275 milímetros. O sea, para garantizar tanto que la estructura me resista a la fuerza cortante y a la fuerza axial, este sería el más indicado de 23.81. Porque si usamos el 17.275 está bien. Los pernos me van a resistir a la fuerza cortante, pero la fuerza axial no. Y esto se va a despegar según el factor de seguridad 2.5 que usamos. Repito, si tienen alguna duda, me consultan. Y ahora vamos a borrar para pasar a un ejercicio bien completo, que es el siguiente, es el ejercicio 2. Es el ejercicio 2. Dice la estructura ABD está sujeta en B con un tirante de 35 milímetros de diámetro de tornillo y en A con un tornillo de 30 milímetros de diámetro que usa una conexión simple. Ya. Entonces, si hacemos un diagrama cuerpo libre en el todo de la estructura, que es la estructura es ABD, tendríamos lo siguiente. Acá tengo un apoyo tipo, un apoyo fijo en A. Entonces tengo dos reacciones, una vertical y una horizontal. En la parte B tengo un tirante, que un tirante siempre la fuerza va a estar hacia acá. Yo le puse fuerza 1. Donde tenemos, donde este tirante está con pendiente 5,3 es A8. ¿Qué más tenemos? Tenemos, acá está la estructura y acá tengo una carga que es aplicada, una carga P, con un ángulo de 60 grados. Y ese es mi diagrama cuerpo libre en el todo. O sea, la estructura ABD siente la reacción del apoyo, siente la carga externa y siente la carga del tirante. Entonces, por estática, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. ¿Qué es lo que tenemos en el eje Y? Tenemos a I. Ahora vamos a descomponer esa fuerza F1. Como estamos en la componente vertical, hay que usar ese 8. Y como está hacia abajo, en negativo sería F1 por 8 sobre la hipotenusa, que la hipotenusa en este caso es 9,6 sobre 9,6. Y ahora con P. P también va hacia abajo, menos P por, como estamos con esta parte de enfrente del ángulo, usamos seno de 60 grados igual a 0. Ahora vamos con sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. ¿Qué es lo que tenemos? AX menos, porque estaba hacia este lado, F1, como estamos en la componente X, usamos el 5,3 sobre la hipotenusa. Y aquí está positivo el P, más P, como estamos en X, en la componente adyacente al ángulo, usamos coseno de 60 grados igual a 0. Entonces, la carga P la dan. No, creo que la carga P no la dan. Sí, sí la dan. Ya, pero en ese caso, la carga P la dan. Tenemos una incógnita que es F1, dos incógnitas, tres incógnitas y dos ecuaciones. Entonces, esto no tiene solución. Vamos a tener que momentar en algún punto en el espacio que sea conveniente, en este caso en A porque me elimina dos incógnitas.
sumatoria de momentos en A igual a 0, tomando el sentido antihorario como positivo, que es lo que tenemos en A. Vamos a tener esta fuerza, esta fuerza solamente me momenta en A la parte horizontal, debido a que la parte vertical es paralela, no realiza momento. Y la parte horizontal va hacia acá. O sea, me paro en A, voy hacia arriba y la parte horizontal va hacia acá. Me va a tender a hacer girar la mano en este sentido. O sea, positivo. F1, la componente horizontal dijimos que era F1 por 5,3 dividido en 9,6 por la distancia. ¿Cuál es la distancia entre el punto A y el punto B? 8. ¿Cuál más me realiza momento? El punto P. La parte del punto P, si la proyectamos, acá estaría su componente horizontal, que es P coseno de 60 grados. Si estamos en A, la componente horizontal de P va hacia allá, me va a tender a realizar un momento negativo, menos P coseno de 60 grados, porque dijimos que es la parte horizontal, por la distancia, que es 3,4, según los datos del problema. Y la parte vertical va hacia abajo. O sea, la parte vertical podemos hacer una proyección, va hacia aquí. Aquí va la parte vertical, que era P seno de 60 grados, donde tenemos esta distancia que según los datos del problema es 7,5. Entonces estamos en A, va hacia abajo, me va a tender a hacer un momento negativo, menos P seno de 60 grados por la distancia que es 7,5 igual a 0. Ya. Tenemos las ecuaciones, el valor de P lo da el problema. Al despejar todo, voy a borrar. Al despejar todo, tenemos que F1 es igual a 91,74 kilonewton, a X es igual a 26,22 kilonewton, a Y es igual a 120,61 kilonewton. Entonces el módulo de A que iría hacia acá, A, para la raíz cuadrada de ax al cuadrado más ay al cuadrado sería igual a 123,43 kilonewton. 43 kilonewton. Ya. Tenemos la fuerza, porque acá hay un tornillo, necesitamos la fuerza que tiene para calcular su diámetro para que pueda resistir la armadura. Entonces, la primera pregunta nos dice el esfuerzo normal en el tirante 1. Bueno, ocupamos la definición de esfuerzo, bueno, acá es un 92, disculpen. Vamos a borrar aquí arriba el esfuerzo normal en el tirante 1. Bueno, esfuerzo normal en 1 sería la fuerza en 1 sobre el área en 1. Entonces, el esfuerzo en 1 sería igual a la fuerza en 1, que son 92,74 kilonewton sobre el área 1. O sea, el área transversal a la fuerza. Recordemos que si nosotros vinamos el tirante, es como un tubito, donde aquí está la fuerza 1.
Entonces su área transversal sería esta área de aquí. Sería pi cuarto diámetro cuadrado. Donde el diámetro no da el problema. Y al calcular el diámetro, o sea, el área con el diámetro dado, deberá dar 962,11 milímetros cuadrados. Y al calcularlo, esos son 96,4 megapascales. En este caso sería de tensión porque recordemos que cuando calculamos el punto B, la fuerza 1 iba hacia acá. Entonces el nodo B empuja a la barra hacia acá. Entonces la barra va a tender a hacer lo contrario. O sea, la barra internamente se estira, por lo tanto esta fuerza es de tipo tensión. Incluso el problema dice un tirante. Un tirante siempre está en tensión. Pero recordar esto, que esto es importante. Calcular si es de tensión o compresión en estructuras. Tenemos la letra A completa. Vamos a ir con la letra B. Voy a borrar esto de acá por tema de espacio. Vamos a ir con la letra B. En la letra B nos piden el esfuerzo cortante en A y el esfuerzo cortante en B. Bueno, el esfuerzo cortante en A se define como la fuerza cortante en A sobre el área de corte. La fuerza en A dijimos que era la fuerza cortante en A, dijimos que acá está el punto A y tenía una fuerza neta de 123,43 kilonewton. Este era el punto A. Y en el punto A tengo un tornillo. Un tornillo, digamos que el plumón es el tornillo. Entonces, esa fuerza va a tender a mover al tornillo. Entonces, el tornillo, el área de corte, es el área de cisalle. Supongamos que este es el tornillo. La fuerza va a tender a mover el miembro del tornillo. Entonces, el área de corte o el área de roce sería el área de la cabeza. Entonces, el área de corte es el área del cabezal. Sería 123,43 kilonewton sobre el área de corte. Pi cuartos, diámetro en A al cuadrado. Repito, lo más difícil acá es calcular el área de corte. Es verla, es imaginársela. Entonces el esfuerzo cortante en A sería 123,43 kilonewton sobre el área de corte, que son 706,85 milímetros cuadrados, y eso da 174,6 megapascales. Ahora vamos a ir con B. El área de corte en B es lo mismo. Tenemos un tornillo que se está cortando, ¿verdad? Se está cortando, se está cizallando. Pero en B tenemos una conexión doble. O sea, dicho de otro modo, el área de corte funciona tanto aquí como en otro miembro por arriba. Digamos que aquí hay dos placas. Aquí hay una y aquí está la otra. Entonces aquí actúa y aquí actúa. Entonces sería dos veces esa área. El área de corte en B sería dos veces el área del cabezal, pi cuartos diámetro en B al cuadrado. Porque hay dos placas. Anteriormente era una conexión simple, una placa nomás. O sea, esta placa empuja y hace que esto se mueva así. Hay un solo cisalle, que sería este. Hay un solo cisalle. En cambio la otra
tenemos una placa por acá y una placa por acá. O sea, tenemos este cisalle y por acá abajo a ver otro cisalle. Y el área de corte es la suma de las dos áreas, o sea, dos veces el área del cabezal. Repito, esta es la parte que más cuesta ver. Si reemplazamos bien, el área de corte debería ser, con los 24 milímetros de diámetro del tornillo B, 904,77 milímetros cuadrados. Entonces el esfuerzo cortante B sería carga en B sobre área cortante en B. Y la carga en B la tenemos. Que son los... En B teníamos esto. Acá teníamos F1. Entonces el tornillo, la fuerza neta que hay en este tornillo, es F1. Que F1 nos dio 92,74 kilonewton sobre el área de corte, que era 904,77 milímetros cuadrados. Entonces el esfuerzo cortante en el tornillo B sería igual a 102,5 megapascales. Tenemos lista la letra B. Vamos a ir con la letra C. La letra C nos pide el factor de seguridad del tirante. Según la definición, el factor de seguridad es igual al esfuerzo máximo, cualquier tipo de esfuerzo, sobre el esfuerzo permisible o el esfuerzo actual. Aquí puede ser actual o permisible. ¿Por qué? Porque permisible es lo que se permite dar en la estructura o lo que se está dando. Ya. El esfuerzo máximo nos da el problema, que son 250 megapascales, y el esfuerzo actual fue el que calculamos anteriormente, en el punto 1, que era 96,4 megapascales. Entonces nos da un factor de seguridad aproximadamente 2,59. Recordar que el factor de seguridad es adimensional, no tiene unidad de medida. Vamos a ir al punto D. El punto D, que nos pide el factor de seguridad en A y el factor de seguridad en B. El factor de seguridad en A sería igual a la carga máxima sobre, o sea, el esfuerzo máximo sobre el esfuerzo actual. Y el esfuerzo máximo lo da el problema, que serían 330 megapascales. Y el esfuerzo actual fue el que calculamos anteriormente, que eran 174,6 megapascales. O sea, en A se está dando un factor de seguridad de 1,89. Bastante bajo. Y el factor de seguridad en B es la carga máxima, que sería 330 megapascales, sobre el esfuerzo actual, que fue el que calculamos, que era 102,5 megapascales, lo que nos da un factor de seguridad de 3,22. O sea, un factor de seguridad más o menos aceptable. Y esos son los ejercicios. Este ejercicio, el de ahora, el 2 de la guía 4, es muy completo. Podrían hacerlo de nuevo e ir verificando los datos. Repito, ante cualquier consulta o duda, no duden en escribirme a través del correo. Y eso, estaré atento a sus consultas o dudas. Espero que les haya servido y practiquen mucho.